Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 21 de septiembre, domingo 25 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este domingo leemos el libro del profeta Amós, capítulo 8, versículos 4 al 7. Escuchen esto los que buscan al pobre solo para arruinarlo y andan diciendo: ¿cuándo pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo y el descanso del sábado para reabrir nuestros graneros? Disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse. Por un par de sandalias los compran y hasta venden el salvado como trigo. El Señor, gloria de Israel, lo ha jurado: no olvidaré jamás ninguna de estas acciones. Palabra de Dios. Las palabras del profeta Amós nos llevan a una reflexión muy sencilla. Yo en este mundo puedo hacer de todo para conseguir mis caprichos, para conseguir mis provechos, para pasarme por delante los derechos de los demás. Pero el profeta Amós nos dice: ¿y de qué sirve? ¿Acaso Dios se va a olvidar de aquello que hacen? No, no se va a olvidar de aquello que hacemos. Y por eso es tan importante tener una conciencia muy profunda sobre lo que significa nuestra relación con los demás. Ese amar al prójimo que tiene que ser profundo y verdadero. Por eso inicia el profeta Amós diciéndonos: escuchen los que buscan al pobre solo para arruinarlo. Y siempre andan pensando efectivamente en cómo sacar mayor provecho. ¿Cuándo pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo y el descanso del sábado para reabrir nuestros graneros? Esto nos recuerda cómo el Señor ha ido instruyendo al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para crear justamente esos parámetros de justicia social. Ahí donde impera la injusticia en las sociedades, donde vamos a ver por primera vez en la historia de la humanidad esa preocupación por la justicia social. En el pueblo de Israel, en las leyes que da el Señor para preocuparse justamente de eliminar por lo menos en una gran medida las injusticias. No significa que en Israel esto se haya cumplido. No significa que se haya desvanecido ese deseo de aprovecharse de los demás, pero el Señor lógicamente nos muestra y nos enseña cuán importante es buscar la justicia que tiene que nacer del profundo respeto hacia el prójimo, del respeto hacia los demás. Y por eso continúa y dice: ¿qué es lo que hacen? Disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse. Obligan a los pobres a venderse, ¿por qué? Porque justamente alimentan la pobreza. Alimentan la pobreza. Oye, cuando nosotros vemos las situaciones de injusticia en el mundo y tú escuchas a una persona que dice: yo no creo que Dios existe, porque si Dios existiera entonces no habría tantos problemas sociales como existen en el mundo, tantas desigualdades. No son el producto de Dios, son el producto del egoísmo del hombre. Y cada uno de nosotros tiene que pedirle al Señor luz para meter en nuestra conciencia verdaderamente el conocimiento de cómo trato a los demás. Porque puede que estemos acostumbrados
a una serie de condiciones que creemos, bueno, esto es lo normal, esto es lo que es, yo no puedo hacer nada más. Mientras el Señor siempre nos invita a mirar con mayor conciencia. Por eso el Señor, gloria de Israel, lo ha jurado. No olvidaré jamás ninguna de estas acciones. Estas acciones las tendré muy presentes. ¿Cómo trataste a los demás? En la segunda lectura, leemos la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 8. Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres y en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad, porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre Él también, que se entregó como rescate por todos. Él dio testimonio de esto a su debido tiempo, y de esto yo he sido constituido, digo la verdad y no miento, pregonero y apóstol para enseñar la fe y la verdad. Quiero pues que los hombres, libres de odios y divisiones, hagan oración donde quiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras. Palabra de Dios. Fíjate cómo nosotros en los últimos días hemos leído justamente este pasaje en las lecturas semanales cuando veníamos leyendo esa primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Hoy la leemos en el contexto de la liturgia de este domingo, que ya como vemos en el profeta Amós, nos dirige hacia dónde, hacia ese comportamiento que debe haber de parte de cada uno de nosotros para crear justicia en la sociedad. Y por eso es hermoso ver cómo San Pablo le dice a Timoteo, quiero que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas, acciones de gracia. Fíjate cómo va a retomar después el tema de la oración, como aquella acción más importante que debemos hacer. Qué bonito es darnos cuenta, oye, yo puedo hacer muchas cosas en la vida y estamos hablando de las muchísimas cosas buenas que yo puedo hacer en mi vida. Sí, claro, de esas cosas buenas que puedo hacer, no hay ninguna que sea más grande que la de la oración. Y sobre todo, esa oración que se hace en común. Por eso San Pablo dice, por eso también quiero que recen por los jefes de Estado y las demás autoridades. ¿Para qué? Para que podamos justamente llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido. ¿Qué está diciendo San Pablo? Está diciendo, justamente tenemos que pedir por buenas autoridades, por buenos gobiernos. ¿Para qué? Para poder vivir en paz y entonces podernos dedicar a aquello que es más importante. Esto es lo bueno, esto es lo que agrada a Dios. ¿Por qué? Porque Él no quiere que algunos conozcan la verdad, no quiere que algunos se salven. El deseo de Dios es que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que no hay sino un solo Dios y un solo mediador, que es Jesucristo, que se entregó por rescate de todos, es decir, que por Él nos ha llegado la salvación. Y Él ha dado testimonio de esto. Y San Pablo lo que dice es, y yo he sido constituido como pregonero y apóstol para enseñar la fe y la verdad. No para enseñar una verdad, no para enseñar una opinión, no, para enseñar la verdadera fe, para enseñar la verdad de que existe un solo Dios y existe un solo Salvador. Por eso, quiero que los hombres libres de odios y divisiones
Ahí la importancia de esa oración por las autoridades, por los gobiernos, para poder tener sociedades donde los hombres libres de odios y divisiones hagan oración donde quiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras, pudiendo realizar entonces lo más importante de nuestra vida en este mundo. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículos 1 al 13. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y yo les digo, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que cuando ustedes mueran los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero, tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. La primera meditación que debemos realizar delante del Evangelio que acabamos de leer es sobre la figura del administrador. Y ten mucho cuidado de pensar que se trata de alguien más, de otra persona. Ah, bueno, los que tienen el poder, los que tienen la administración, los que tienen no sé qué, los que tienen no sé cuánto. No, hermano mío, la parábola está dirigida a todos y cada uno de nosotros, sea cual sea la condición que tenemos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es un administrador. ¿A qué me refiero? Que es importantísimo darnos cuenta que en este mundo no somos verdaderamente propietarios de nada. De nada, de absolutamente nada. Sí, hay una posesión y por eso existe el pecado de robo. Cuando tú escuchas a una persona que dice: ay, es que todos los bienes deberían ser comunitarios, todo debería ser de todos. Hermano mío, disculpa, pero esa no es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si no, no existiría el pecado de robo. Y si algo es clarísimo, y si algo tiene claro aquel que cree y aquel que no cree, es que el robo es malo. Y por eso toda persona, aunque no sea creyente, tendrá clarísimo: no, esta es mi propiedad. Pero aquí estamos dando un paso más adelante. Y no estamos hablando de un sistema económico ni de un sistema político. Estamos hablando de nuestra condición como seres humanos en este mundo.
Y cuando yo camino el camino del Señor, tengo que llegar al reconocimiento de que en este mundo sí tengo propiedades, pero en verdad yo no soy un propietario. El único que es propietario es Dios. ¿Yo quién soy entonces? El administrador. El administrador de los bienes que me ha dado el Señor, empezando por el bien de mi vida. Yo soy el administrador de mi vida, pero resulta que con mi vida voy a tener que darle cuentas al verdadero propietario, al dueño de la vida, que es Dios. Y con los bienes que tengo en este mundo, pocos o muchos, voy a tener que saber administrarlos. Por tanto, la parábola del administrador es una parábola que apunta a cada uno de nosotros. Había un hombre rico, ese es el propietario, Dios, y que tenía un administrador, el cual fue acusado de haberle malgastado sus bienes. Y entonces lo llama a cuentas, como nos va a llamar a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros vamos a tener que presentarnos ante el juicio de Dios como los administradores de los bienes que Dios ha puesto en nuestras manos en este mundo. Este administrador, nos dice el Señor, se pone a pensar, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque ya no puedo trabajar en el campo, me da vergüenza pedir limosna, y entonces comienza a falsear la administración que tenía de los bienes de su amo, de su verdadero señor, del que es verdadero propietario. ¿Y qué hace? Halaga a unos quitándoles la deuda, presentándose como si fuera bueno delante de ellos, presentándose de una manera absurda como si fuera bueno. ¿Por qué? Porque no está regalando sus propios bienes. Está regalando aquello que no le pertenece. Nos dice el Señor que el amo tuvo que reconocer que el administrador había procedido con habilidad, con astucia. Y nos dice, atentos, porque los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. No nos dice que está excluido el caminar el camino del Señor y tener habilidad en los negocios. Pero nos dice, atentos. ¿Por qué? Porque los que pertenecen a este mundo, es decir, los que tienen su corazón enraizado en este mundo, en procurarse los bienes de este mundo, son más hábiles. ¿Por qué? Porque tienen todo su mente y todo su corazón dirigido hacia allá. Y entonces, es una buena manera de hacer un examen de conciencia, decirnos, a ver, ¿cómo están mis habilidades en las cosas del mundo? ¿Por qué? Porque eso puede ser claro reflejo de que entonces no pertenezco a la luz. Y el Señor dice entonces una frase tremenda con el dinero, tan lleno de injusticias. Y esta frase la va a repetir. 2 veces aparece en el Evangelio. El dinero tan lleno de injusticias. Podríamos quedarnos meditando esta frase todo el día. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo el Señor es que nunca va a existir una verdadera justicia en la distribución del dinero. El dinero, las riquezas de este mundo están distribuidas de una manera injusta. ¿Por culpa de Dios? No, por culpa del egoísmo de los hombres. Ya lo veíamos en la primera lectura. Y entonces, ¿qué tengo que reconocer yo? No, es que yo lo que tengo me lo he ganado con el sudor de mi frente, a mí nadie me ha ayudado a nada, todo lo que yo poseo lo poseo por mi esfuerzo. Vives en una irrealidad, porque todo aquello que posees está marcado por la injusticia. Y entonces el Señor, ¿qué es lo que nos dice? Van a tener propiedades, van a tener dinero, van a tener bienes a su disposición, pero están cargados de injusticia. ¿Qué es lo que tienen que hacer con ello? Gánense amigos que cuando ustedes mueran los reciban en el cielo.
Gánense amigos que los reciban en el cielo, es decir, dedíquense con los bienes que administran a hacer el bien y sean fieles. Porque si son fieles en las cosas pequeñas y se refiere a todas las cosas de este mundo como cosas pequeñas, si son fieles en las pequeñas, entonces lo serán en las grandes. Pero si ustedes administran mal el dinero, tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? ¿Quién? ¿Cuáles son los bienes verdaderos? Los bienes eternos. Que esos son los que tenemos que procurar. Qué belleza es darnos cuenta de una realidad muy sencilla. La fidelidad es camino de felicidad. La fidelidad, el corazón fiel, es un corazón feliz. La infidelidad, el no saber administrar, el no tener palabra, es camino de profunda amargura del corazón. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los cuide y los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz domingo.